como bien lo decía la licenciada Ubón, esta capacitación el día de hoy que versa sobre las relaciones entre la Unión Europea y Centroamérica en el marco del acuerdo de asociación, no únicamente va dirigido a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino también a representantes de la sociedad civil, lo cual es un sector muy importante dentro del acuerdo, así que nos complace también darle la bienvenida a ellos. Esta capacitación pertenece al contrato de capacitaciones dirigidas al personal de Relaciones Exteriores, como bien lo había mencionado anteriormente, el cual ha sido adjudicado al consorcio liderado por IPIADES y que tiene como socios a Euradia, a FUNCEP y Flaxo. El objetivo general del proyecto es apoyar la participación efectiva de Guatemala en los procesos de integración de la región centroamericana y el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. El proyecto ABA Integración actualmente se encuentra en un proceso de ejecución de los contratos y entre las actividades a ejecutar se encuentran las capacitaciones como las que se están dando el día de hoy, que buscan fortalecer tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la transferencia de capacidades, habilidades y conocimientos en el personal, así como la socialización y divulgación e involucramiento en el proceso de integración y del acuerdo de asociación a los grupos de la sociedad civil, que como decía anteriormente es un sector muy importante. La temática que abordarán el día de hoy y estos 2 días consiguientes abarcan muchos aspectos importantísimos, entre los cuales se pueden mencionar los antecedentes históricos que condujeron a la asociación del acuerdo de asociación, un marco general de dicho acuerdo y los 3 pilares del acuerdo, que es el pilar político, el pilar comercial y el pilar de cooperación. También los retos y compromisos que todo esto nos conlleva. No es únicamente firmar documentos, sino que implica toda una serie de compromisos de país y de institución también. Ve también todo lo que son el tema de derechos humanos y laborales, así como la posición de Guatemala ante la OIT y la Comisión Europea, el diálogo interinstitucional en la adopción de políticas de Estado, el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores como negociador, entre otros. Hay un sinfín de temas que se van a tratar estos días, los cuales yo los invito a involucrarse en esta actividad, la cual obviamente nos va a dar mucho más conocimientos de todo lo que se está haciendo en el país y todo lo que se está haciendo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por último, y no por ser menos importante, tendrán expositores de alto nivel, lo cual es un plus en estas capacitaciones, y por lo mismo les invito a participar. Entre los expositores está el embajador Ronnie Aviu, el licenciado Rubén Mendoza y el licenciado José Antonio Montes Marroquín, que nos poseen una gran experiencia en materia de las negociaciones que condujeron al acuerdo de asociación Unión Europea-Centroamérica, los desafíos y compromisos asumidos del acuerdo, así como las implicaciones en materia de los 3 pilares que les hablé anteriormente. Esperamos puedan aprovechar esta capacitación a lo máximo y no me queda más que darles nuevamente la bienvenida y muchas gracias por su participación. Bien, antes de dar inicio a la actividad en sí, solo quisiera hacerles un llamado a los participantes, a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de algunas otras instituciones que están presentes acá, instarlos a que participen plenamente, no solo sean no sea un auditorio tranquilo, pregunten, opinen. Si la idea de estas capacitaciones es justamente que podamos fortalecer la institución a través de que sus funcionarios estén plenamente capacitados. Claro, 3 días de capacitación no cubren lo que podría cubrir un curso sobre esta materia, pero créanme que sí es bastante cuando se trata de aprovechar bien. Entonces los insto a eso por un lado. Por otro lado, les quiero suplicar
su puntualidad. Estamos comenzando bastante tarde, bajo condiciones que no deberían de ser así. Lamentablemente aquí en el Ministerio la puntualidad no es moneda de uso común y entonces eso nos lleva a tener que retrasar, ir corriendo la actividad. Hay 2 coffee breaks, uno en la mañana y otro en la tarde, que son estrictamente de 15 minutos. Y también al mediodía, de 1 a 2 de la tarde, se sirve el almuerzo, también 1 hora. Como yo suelo decirles, no solo para almorzar, sino 1 hora, baño incluido. Porque sí necesitamos que sean bastante puntuales en todo esto. Una vez hechas esas salvedades, hay otra cosa, no es como aquellas películas que se termina la película, vuelve a empezar, entonces uno sale y entra a la hora que quiera, o sea, no es permanencia voluntaria. Todos los que están aquí participando fueron plenamente autorizados por sus jefes superiores, inmediatos superiores, y entonces está, es decir, todo el mundo sabe que ustedes están fuera de combate esos 3 días. A lo mejor alguna emergencia, qué sé yo, les disculpa que salga un momento, pero por lo demás tienen que permanecer aquí. Se pasará control de la asistencia de todos ustedes en las mañanas y en las tardes. Dicho todo esto, porque en guerra avisada no mueren hombres, entonces vamos a pasar, para mí es un gusto y es un honor presentarles al embajador Ronnie Abiu. Él es exministro de Relaciones Exteriores, muchos de ustedes lo recordarán, estuvo por acá con nosotros durante mucho tiempo, hasta no hace mucho tiempo, y él se encargaba básicamente de temas específicos sobre la integración centroamericana y su relación con la Unión Europea. Participó como negociador de Guatemala en el CAPTA, participó además como experto en el fortalecimiento de capacidades institucionales del Sistema de Integración Centroamericana, PAIRCA 1, y también en el PAIRCA 2, como experto responsable del fortalecimiento de la sociedad civil y participación dentro del Sistema de la Integración Centroamericana. Es especialista en acuerdos de comercio internacional y en negociaciones comerciales. Como ustedes se podrán dar cuenta, el embajador Abiu realmente es una persona con amplia experiencia en estos temas, conocedora de estos temas, y justamente a eso obedece que se le haya invitado para que participe con nosotros, venga a compartir con nosotros acá sus experiencias y sus conocimientos en esta materia. Así es que sin más, embajador, por favor, como dicen en Naciones Unidas, you have the floor. Bueno, muy buenos días a todos, queridos colegas, embajador Esteves, embajador Admitia, muchas gracias por la invitación y también por la oportunidad que nos da YEPADES y sus funcionarios para poder participar con ustedes. La verdad que yo creo que dijeron mucho. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es tener una interrelación. Es más, yo creo que vamos a partir de tener unos planteamientos. Hay gente, me imagino yo, de aquí de política económica, hay gente de multilaterales que yo creo que conocen o en principio de alguna manera estuvieron vinculados con el proceso de negociación del acuerdo de asociación Unión Europea Centroamérica. Entonces yo creo que va a ser una cuestión así un poquito más coloquial. Por favor, siéntanse con toda la libertad de preguntar. Nosotros no lo sabemos todo, ni mucho menos. Es más, algunas cuestiones, pues yo creo que ustedes las conocen, digamos, un poco más que nosotros, porque están trabajando directamente para el ministerio, digamos, haciendo gestiones, por decirles algo, para la continuidad en el sistema generalizado de preferencias. Todavía no hay ninguna opción en este momento de hacer uso de que, digamos, se vea con toda claridad que Guatemala tenga esa opción de ratificar el aspecto comercial del acuerdo el 1 de diciembre. Lo que voy a pretender, digamos, en esta primera exposición es hacer un planteamiento general. Tanto Rubén como José Antonio pues son especialistas mucho más profundos en temas de comercio, en temas laborales, en temas ambientales. Yo lo que voy a tratar de hacer, y por el público que también tenemos esta mañana,
de darles un planteamiento un poco general, un poco global, algunos antecedentes y encontrar la respuesta del por qué tenemos en este momento un instrumento tan importante para el desarrollo de Centroamérica y para el desarrollo de Guatemala, constituido en el acuerdo de asociación entre ambas regiones. Eso es por un lado, es decir, la gestión política, la cooperación, la estrategia de cooperación, cómo la maneja la Unión Europea, y el tema de cooperación, comercio y medio ambiente, los problemas que han habido en este momento en materia de indicaciones geográficas, y en el tema también laboral, para que no tengamos ningún problema y entre en vigencia plena el pilar económico de este acuerdo tan importante. Para iniciar, entonces, vamos a conocer los antecedentes generales del acuerdo de asociación. Yo creo que es importante que conozcamos estos antecedentes y profundicemos un poco, porque tal vez a veces pecamos de decir, bueno, los antecedentes del acuerdo de asociación es que se empezaron a negociar en el año 2007 y después las rondas de negociaciones que hubo, y entonces podemos descontextualizarlo. Yo creo que es importante porque aquí de alguna manera se refleja de muy buena forma la importancia que reviste en este caso para ambas regiones la profundización de esa relación. Me refiero a Europa y me refiero también a Centroamérica. Es decir, no es, digamos, una situación de coyuntura, sino se refleja en los antecedentes toda una interacción, todas unas relaciones que no nacen de hace una década, sino nacen de mucho tiempo atrás, incluso desde que empezó el contexto del proceso de Unión Europea en 1951 y también el de la ODECA de Centroamérica en ese mismo año. Entonces, lo primero, digamos, podríamos partir, para ser un poquito más explícitos, de que esta relación de alguna manera tiene su génesis también en la aplicación del sistema generalizado de preferencias arancelarias que, bueno, se vinieron aplicando en el contexto multilateral desde el año 1971 y posteriormente dentro de el sistema generalizado de preferencias que específicamente la Unión Europea o la Comunidad Europea en ese momento empezó a definir para la región centroamericana y para Guatemala en particular. Posteriormente, digamos, el sistema generalizado de preferencias es un sistema que de alguna manera define preferencias arancelarias para una lista de productos que pueden ingresar con arancel cero a la Unión Europea. Entonces esta es una deferencia, por decirlo así, es un instrumento unilateral que le otorga preferencias a la economía de Guatemala o de Centroamérica para poder accesar al mercado de la Unión Europea. ¿Ok? Posteriormente hubo, como es una cuestión unilateral, esta también puede otorgarse y puede dejar de otorgarse en determinado momento y tiende a aplicar ciertas condiciones, ciertos condicionamientos. Posteriormente, a partir del año 1990, entonces ya se habló del sistema generalizado, del SGP Plus, que lo que buscaba era precisamente que los países participaran un poco más en el ataque, en el control de drogas, pues tuvieran alguna mayor posibilidad de acceso al mercado europeo, y hasta el que en este momento tenemos vigente, que entiendo que se ha empezado a hacer las gestiones para que tenga vigencia por un par de años más. Luego de esto, también se empezaron, este es un instrumento, digamos, de carácter eminentemente económico-comercial. Posteriormente, también se definieron o se instalaron mecanismos de diálogo político entre la región centroamericana y la región
Europea. Y eso fue a partir de 1984, cuando obviamente prevalecían todavía en la región centroamericana problemas y conflictos en los distintos países de la región. En ese contexto es que nace la primera conferencia que se dio entre los ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica y de la Comisión Europea en 1984, y en 1985 hay aquí ciertos hitos en estas conferencias, porque normalmente ustedes dicen, bueno, si tenemos aquí alrededor de 12, 15 conferencias, como que la dinámica a veces, la tendencia es que vaya perdiendo alguna vigencia. Entonces aquí lo que yo traté de hacer es apuntalar algunas de estas conferencias que de alguna manera fueron manteniendo el interés y manteniendo ciertos elementos importantes para que este diálogo político se mantuviera entre Centroamérica y la Unión Europea. Entonces, en 1984 nacen estas conferencias, se institucionalizan en 1985 con el impulso al acta de contadora en este año, y luego otra de las, digamos, comisiones mixtas muy importantes es la de 1993, que se desarrolló en El Salvador, en donde se firma también el acuerdo de cooperación que de alguna manera le da elementos mucho más importantes y vigentes a estas conferencias ministeriales. Posteriormente, en el 2002 se inicia la negociación, no es que se inicie formalmente la negociación del ADA, pero ya en este contexto se empieza a hablar sobre la importancia de definir un esquema de esta naturaleza. En el 2003 se renovó el nuevo acuerdo de diálogo y de cooperación y llegamos con las conferencias ministeriales hasta el año 2011. También tenemos como antecedente del acuerdo de asociación las cumbres Unión Europea, América Latina, y que en el contexto de estas cumbres Unión Europea, América Latina, también habían, cumbres con Centroamérica y en otros esquemas de cooperación. La de Río de Janeiro de 1999, en la cumbre iberoamericana del 2001, también se empieza a hablar ya ahí de la importancia de tener un acuerdo de asociación. En Madrid, en el 2002, se aceptó la iniciativa del acuerdo de asociación con Centroamérica. En Guadalajara, en el 2004, en el marco de la celebración del 20 aniversario del diálogo de San José, se reconoce el objetivo estratégico del ADA para ambas regiones. En Viena, en el 2006, se reiteró la decisión de entablar negociaciones del ADA, y en la cumbre del SICA, también en ese mismo año, ya los ministros de Relaciones Exteriores, o se tiene un mandato de parte de los presidentes para que los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de Centroamérica, conjuntamente con los ministros los ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica y los ministros de Economía y de Comercio Exterior de Centroamérica, fueran los rectores para apuntalar este proceso. En la 15 Comisión Mixta, en el 2007, la Comisión Europea confirmó que las directrices de la negociación para el acuerdo de asociación habían sido adoptadas oficialmente por el Consejo de la Unión Europea. Yo creo que es importante tomarlo en cuenta. Yo creo que es la génesis de ese acuerdo, porque los europeos tienen un esquema bastante rígido para ir superando, las fases en una negociación. Entonces yo creo que la 15 Comisión Mixta del 2007, yo creo que es importante, porque ya para esa fecha la Comisión Europea confirmaba que las directrices de la negociación para el ADA habían sido adoptadas oficialmente por el Consejo de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea es el que aglutina a los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Estrategias de cooperación de la Unión Europea para Centroamérica del 2002 y 2006 y 2007-2013 también son un antecedente importante.
La cooperación que brinda la Unión Europea a Centroamérica la establece a través de estas estrategias. El mecanismo es que funcionarios de la Unión Europea vienen, visitan los países centroamericanos, tienen reuniones con distintos ministros y funcionarios y a raíz de eso define su estrategia de cooperación. Esa digamos, definición, podríamos decir, que fue la del quinquenio 2002-2006 y posteriormente también ahí se encuentran elementos, digamos, claves para iniciar el proceso de negociación con la Unión Europea de este acuerdo en la estrategia de cooperación 2007-2013 que aún está vigente. Dentro de ella, uno de los elementos importantes era apoyar y fortalecer el proceso de integración centroamericana y buscar una mayor interrelación entre ese proceso de integración con el proceso de integración europeo. Aquí en este apartado igualmente me permití incluso recoger de las actas de estas cumbres algunos párrafos, algún articulado en donde se demuestra pues desde ahí ya el interés particular de ambas regiones por encontrar un esquema interesante de interrelación, no solo económica, sino política y de cooperación, como el que en este momento tenemos. En la cumbre iberoamericana, celebrada en Lima, Perú, en noviembre del 2001, los presidentes de Centroamérica y de España emitieron una declaración en la que manifiestan la necesidad de trabajar intensamente para obtener un mandato de inicio de negociaciones con miras a crear una zona de libre comercio entre ambas regiones más allá del SGP. Allá se estaba reconociendo entonces que el SGP era un mecanismo unilateral, probablemente, digamos, no tan complejo, pero tampoco de mucho beneficio, porque yo, si mal no estoy, la estadística ahí de repente me ayuda también Rubén, en este tema del SGP, aunque lo vamos a abordar un poquito más al detalle más adelante, probablemente entran el 60% de los productos que actualmente exporta Centroamérica y en este caso con el tratado, en este momento tenemos el acuerdo de asociación, en el tema económico, pues obviamente va a haber una posibilidad de exportar alrededor del 96% de los productos que en este momento nosotros exportamos a la Unión Europea. Luego tenemos la declaración política de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe, celebrada en Madrid, como lo apuntaba en la diapositiva anterior, en donde en mayo del 2002, donde se recoge, entre otros, los siguientes compromisos: promover los flujos comerciales y de inversión para el crecimiento económico sostenible y la distribución equitativa de sus beneficios mediante un entorno jurídico y empresarial. Creo que aquí le falta un abierto, seguro, no discriminatorio y transparente. Y posteriormente se recoge: acogemos con satisfacción la decisión de los estados del Caribe junto con los demás estados miembros del Grupo de los Estados de África, el Caribe y del Pacífico de iniciar formalmente en septiembre de 2002 las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea, y se acoge con satisfacción las nuevas iniciativas de negociación de acuerdos políticos y de cooperación entre la Unión Europea y Centroamérica, así como la decisión de fortalecer la cooperación en materia de comercio, inversiones y relaciones económicas. En el acta de la 11 Comisión Mixta del 2002, celebrada en Bruselas, se reitera los mandatos de la Cumbre de Madrid para iniciar los preparativos de un nuevo acuerdo de asociación viable y mutuamente beneficioso que incluya un área de libre comercio. Y luego dice, tal y como se recoge
o se señaló en la tercera cumbre en Guadalajara, México, los jefes de Estado reiteraron el compromiso de consolidar la asociación estratégica birregional y ampliaron los compromisos asumidos en temas tales como fomentar el desarrollo sostenible, trabajar por el alivio de la pobreza, promover un desarrollo cultural y social con equidad y profundizar los procesos de integración regional. En la 13ª reunión de la Comisión Mixta de Centroamérica, en Bruselas 2005, se acordó dar cumplimiento al objetivo estratégico común fijado en la cumbre de Guadalajara y lanzar la fase de valoración conjunta del proceso de integración económica centroamericana, cuyos resultados conducirían en su momento a las negociaciones por un acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Y luego la cuarta cumbre de Viena del 2006 recoge en el numeral 31 en la declaración lo siguiente: recordando el objetivo estratégico común de la declaración de Guadalajara, celebramos la decisión de la Unión Europea y Centroamérica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociación, incluida la creación de una zona de libre comercio. Los jefes de Estado y de Gobierno del SICA, lo manifestaba también anteriormente en San José en el 2006, designaron al Consejo Intersectorial de los Ministros de Relaciones Exteriores y Ministros de Integración Económica como ente rector de las negociaciones del acuerdo de asociación. Y finalmente, en abril de 2007, se celebró en Guatemala la 15ª reunión de la Comisión Mixta, donde la Comisión Europea confirmó con satisfacción que las directrices de negociación para el acuerdo de asociación habían sido adoptadas oficialmente por el Consejo de la Unión Europea. En síntesis, entonces, lo que he tratado de traerles acá es toda una bitácora y una interrelación de distintas conferencias, de distintos instrumentos, de distintas cumbres que de alguna manera, de forma integral, venían sentando las bases para la negociación de un acuerdo de esta naturaleza. Entonces, en un principio teníamos un acuerdo comercial, digamos un esquema comercial de acceso a mercados unilateral con varios, con varias condiciones. Posteriormente se busca y se da el contexto de la interrelación política a través de las conferencias de San José. Luego hay conferencias a nivel de la Unión Europea con América Latina, y en ese contexto también se reunían los presidentes de Centroamérica con los representantes de Europa. Y posteriormente, dentro de las decisiones del mismo sistema de integración centroamericana, en las cumbres de presidentes, pues también se tomaban decisiones al tenor de pasar de tener una relación, bastante, tal vez no tan compleja, o una relación inicial, pasar a un esquema de cooperación mucho más interesante como es el que tenemos en este momento. Entonces, en síntesis, las etapas de cooperación que tenemos y que he tratado de transmitir y que hemos identificado son las siguientes: una etapa de seguimiento, en donde la cooperación de Europa se remonta a los inicios del proceso de integración, tomando la forma de acompañamiento desde 1951, que habían acercamientos, había alguna interrelación, alguna asistencia técnica, etcétera. Luego viene la etapa de la cooperación política, en donde fundamentalmente a través de las comisiones del diálogo político, de las comisiones mixtas, el diálogo de San José, igualmente la Unión Europea viene como socio estratégico y acompaña esas, la resolución de esos conflictos y se suma al acta de contadora. Se recuerdan ustedes que los primeros países que se vincularon en apoyo a la solución de los conflictos en Centroamérica fueron los países que integraron contadora. Este primer grupo en 1985 decía, ahí también en la exposición, que ya entonces se institucionaliza el diálogo político entre la Unión Europea
y Centroamérica, a través de las conferencias ministeriales de San José, se institucionaliza el proceso. Luego viene, en la etapa de apoyo, la Unión Europea concentró su cooperación en consolidar, ya viene la siguiente etapa, que es la de apoyo, y fortalecer los avances de la paz y la democracia. Una vez superado el conflicto, entonces era importante también pasar a una etapa en donde no solo venía un acompañamiento de la Unión Europea, sino también algunos recursos y alguna cooperación iba vinculada al tema de fortalecer los avances en la paz y en la democracia de los países centroamericanos, es decir, para que no pudiese darse una vuelta para atrás. Y finalmente, en la actualidad, la cooperación se ha concentrado en el apoyo al proceso de integración centroamericana. Es decir, en esta última fase, ya superado el conflicto, con elementos importantes de apoyo para la gobernanza y la democracia en los países centroamericanos, entonces ahora se dice, bueno, una de las estrategias o una de las prioridades de Centroamérica es fortalecer su proceso de integración, porque obviamente tiene bastantes, digamos, elementos importantes para la complementariedad y el desarrollo de las agendas nacionales en el contexto regional. Entonces dice, perfecto, vamos bien. Ahora entonces la Unión Europea se suma a esa prioridad que tiene para los países de Centroamérica su proceso de integración. Entonces dice, vamos nosotros también a contribuir para que en esta fase y en este momento en donde lo que se busca es ya la vigencia del acuerdo de asociación, sea un esquema tal que venga a contribuir para que los esfuerzos integracionistas nuestros también vayan avanzando. Ellos reconocen que tenemos muchas dificultades. Todavía estamos nosotros en la fase de la creación de la zona de libre comercio que se inició desde sus orígenes, desde 1951 se vino pensando en esta cuestión, en este elemento fundamental en el tema del comercio, entonces la creación de la zona de libre comercio, y luego viene el tema de la unión aduanera. Y ahí es donde hemos tenido pues bastantes problemas de avanzar, independientemente de que en este momento tengamos nosotros alrededor del 96% de los aranceles armonizados, pues obviamente no hemos podido llegar al establecimiento de la unión aduanera. Por demás está decir, independientemente de que incluso tengamos un acuerdo marco para la constitución de la unión aduanera, que hay un acuerdo entre Guatemala y El Salvador para la unión aduanera, es decir, tenemos bastantes problemas y por eso es de que yo creo que este acuerdo también nos va a ayudar o es de alguna manera una interferencia o es una presión positiva para que nosotros demos pasos en la constitución de nuestro proceso de integración regional. Yo creo que esto es importante también, es decir, para que conozcamos cuál es el procedimiento. Ahí decíamos que en determinada reunión de la comisión mixta, pues ahí se oficializó que estaban aprobadas las directrices para iniciar el proceso de negociación. Es decir, hay una institucionalidad tal en la Unión Europea que es la que toma decisiones y va apalancando estos procesos, ¿verdad? No es cuestión de que nos reunimos ahora y entonces ahora vamos a terminar, que vamos a dar el siguiente paso, sino hay toda una institucionalidad. Y por eso, y tal vez ahí yo quisiera preguntar, yo mismo me hice la pregunta y traté de indagar, pero ustedes que están vinculados a la mayoría de ustedes a el Ministerio de Relaciones Exteriores, me podrán decir, bueno, pero ¿por qué en este momento, dentro del proceso de la ratificación del acuerdo de asociación Unión Europea-Centroamérica, pues resulta que vamos avanzando en el tema nada más en el pilar comercial? Y ese es el que, digamos, en este momento incluso ya se encuentra vigente para varios países, no para Guatemala. ¿Por qué se da esa situación si lo que negociamos fue un acuerdo de asociación? Yo creo que la pregunta es válida. Va a decir, bueno, ¿será que Europa entonces realmente lo que le interesaba era un tratado de libre comercio como el que negoció
Centroamérica con Estados Unidos. Estados Unidos, pues, bueno, ahí está clara la cosa, ¿no? Es un tratado de libre comercio. Pero acá es un acuerdo de asociación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está ya vigente el tema comercial? ¿Quién me podría dar esa respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Decir, bueno, pero ¿y por qué están ratificando esta cuestión y por qué no la otra? ¿Va? Porque debería de ser, bueno, aprobamos el acuerdo ya ha sido aprobado, ratificado, ¿por cuántas? 6 países europeos, ¿verdad? Croacia, Alemania, Bulgaria, Rumania, Letonia o Estonia, o sea, 6, veamos. Nosotros ya estamos pendientes, bueno, en el tema económico, o sea, todos tienen que aprobarlo por sus congresos, por sus asambleas, sus parlamentos, para que entre en vigencia el acuerdo. Pero ¿alguien tiene idea o alguien se ha hecho la pregunta? Porque ya le digo, lo que uno puede pensar es decir un poquito lo que pensaba la mayoría de personas. Bueno, están hablando al final de un acuerdo de asociación, pero al final ni dicen nada en el pilar de cooperación, ni dicen nada en el tema de político. Por favor, si usted fuera tan amable. Gracias, muy amable. Pues yo, desde mi perspectiva, yo creo que hay 2 elementos que de repente podrían ser las razones de este tema comercial. Primero, que el comercio es más dinámico, ¿verdad? Se transforma mucho más rápido y es el que en su momento es el que satisface las necesidades de los estados. Y entonces, pues los estados tienden a generar esfuerzos para que esto sea más fácil, más dinámico. Y segundo lugar, yo creo que porque habían ya antecedentes con el Sistema General de Preferencias, que en su momento le dieron alguna cierta base a toda esta dinámica comercial que pudo haber ya empezado a generar estos elementos. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, por favor. Bueno, es posible que esté equivocado, pero según tengo yo comprendido, la Unión Europea manifiesta que tiene ciertos temas que puede la Unión Europea aprobar y ciertos temas deben ser ratificados por cada Estado-nación. Entonces, por ejemplo, en el área económica, un tratado de libre, un acuerdo de comercial lo puede aprobar el Parlamento Europeo, pero un acuerdo de político debe ser aprobado, ratificado por cada uno de los países, y eso es un poco más lento. ¿Alguien más que quiera aportar a la discusión? Yo creo que lo que dice usted es importante, es decir, la dinámica, eso es importante, ¿verdad? Pero realmente la respuesta está en lo que nos expuso el compañero. ¿Cuál es su nombre, compañero? William, en lo que nos expuso William. Y ahí podemos denotar nosotros también la capacidad que tiene el proceso de integración europeo de definir políticas comunes y de tener instancias y de tener instituciones que efectivamente pueden ser capaces de tomar una decisión por los países miembros de ese esquema de integración. Efectivamente, la Unión Europea tiene una política comercial y esa política comercial ya la puede definir en su momento el Consejo y la Comisión Europea. Entonces, ellos por sí mismos pueden decir en cualquier momento, perfecto, no hay ningún problema, estamos aprobando nosotros el pilar comercial del acuerdo de asociación y puede entrar en vigencia. Lo otro no, lo otro es el tema político y el tema de cooperación, como bien lo decía usted, esa ya es una responsabilidad que atañe a los parlamentos, a las asambleas o a los congresos de sus distintos países. Perdón, estábamos en los procedimientos, creo yo, y no habíamos
definido, ¿verdad? Bueno, aquí está. La primera es la preparatoria. Consiste en que la comisión integre la propuesta del marco general de las negociaciones sobre la base de las pautas derivadas de las políticas y posiciones estratégicas de la Unión Europea, provenientes de las actividades de la Unión Europea integradas en su amplia variedad de temas. Entonces aquí no es que se reúnan, digamos, los ministros y todo lo demás, sino que es la Comisión Europea la que integra la propuesta del marco, define, se ponen a trabajar y dicen, bueno, esta es la propuesta del marco de negociación. La segunda fase, la comisión elabora la propuesta de las directrices, no solo el marco de los contenidos, sino también las directrices de la negociación adecuadas y de acuerdo con el país o región y el interés estratégico de la Unión Europea en función de la política exterior oficial. Luego, la tercera etapa, la propuesta de directrices es elevada al Consejo para su aprobación en primera instancia. Aquí se realiza un cotejo de la propuesta con las orientaciones y prioridades aprobadas en todas las instancias. Aquí entra a batear el Consejo. La cuarta etapa somete a la opinión del Parlamento para su aprobación la iniciativa de iniciar las negociaciones con Centroamérica para formalizar un acuerdo de asociación con características previamente acordadas con la otra parte y las directrices correspondientes a dicha negociación. Una vez aprobada la propuesta de la Comisión, consiste en el mismo proceso de negociación que queda a cargo directamente de la Comisión Europea. En toda esta etapa, los negociadores deben acercarse con la mayor precisión posible a las directrices aprobadas para asegurar la última. Finalmente, sobre la base de la documentación que presenta la Comisión Europea, el Consejo concluye el acuerdo después de que los ministros manifiestan su anuencia. Como nos vamos a seguir viendo, y el tema aquí es más un poco la Unión Europea que el proceso de integración, yo creo que ya tuvieron una charla sobre el proceso de integración, yo creo que sería interesante para que, como vamos a ir profundizando en los distintos temas, ¿verdad? Vamos a ir profundizando en el tema sistema generalizado de preferencias un poquito más para adelante, etcétera, etcétera. Bueno, me gustaría que hiciéramos un ejercicio y para mañana, entonces ustedes me expusieran cuál es el proceso que observó Centroamérica para poder entrar en la preparación, en la negociación y en la conclusión del acuerdo de asociación. ¿Les parece? ¿Ok? Bueno, vamos a ver si entonces 3 o 4 al azar mañana ya me exponen, porque yo creo que sería interesante pues hacer una comparación, ¿verdad? ¿Cómo lo define la Unión Europea? ¿Cómo lo definió? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Un resumen? Sí, por favor, Jennifer. Una observación, embajador, no es el mismo público que recibió la capacitación de integración regional, solo para que lo tome en cuenta. Perfecto, muy bien. Bueno, de todos modos, los vamos a poner a investigar. Hay amigos aquí que yo me imagino que trabajan en política comercial, que participaron en la negociación del acuerdo, que conocen el acuerdo, que se meten a investigar. Entonces, hagamos la investigación, hagamos el esfuerzo. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias. Muy bien. Ok. Bueno. El lanzamiento de las negociaciones del acuerdo de asociación entre Unión Europea y Centroamérica, 29 de junio del 2007 en Bruselas, ya en la forma más oficial, ¿verdad? Y el proceso de negociación inició formalmente en octubre de 2007 en San José, Costa Rica. Ahí fue la primera negociación. Parece que los ticos les gusta llevarse siempre la primera, ¿verdad? Y aperturar el proceso de negociaciones, porque lo mismo nos hicieron con el CAFTA, ¿verdad? Estábamos contentos con que iba a ser en Guatemala y de repente dijeron, no, va a ser en San José.
Bueno, y las ministeriales y el diálogo político, por alguna razón será, ¿va? También se iniciaron en San José, pues se llaman conferencias ministeriales de San José. Interesante, ¿no? Bueno, luego de 9 rondas de negociación, el proceso concluyó con la firma del acuerdo durante la 6ª Cumbre América Latina y el Caribe con la Unión Europea, celebrada en mayo de 2010 en Madrid. Posteriormente, las partes procedieron a revisión legal, proceso bien tedioso, bien complicado. Hay algunos abogados aquí, ¿no? ¿Abogados? 1, 2, y algún otro con ganas de ser abogado. Bueno, me imagino que ustedes pues tuvieron alguna participación también en esta revisión legal, que es una complejidad tremenda, ¿no? Esta revisión legal concluyó el 22 de marzo de 2011 en el texto definitivo del acuerdo, y el ADA se suscribió en Honduras el 29 de junio de 2012, y de ahí para adelante los procesos de ratificación del pilar comercial en cada uno de los países y en los países de Europa que mencionábamos anteriormente. Implicaciones del ADA, del Acuerdo de Asociación Unión Europea Centroamérica. Digamos, aquí son igual un briefing así muy global, pero yo creo que es interesante que nosotros conozcamos las implicaciones, ¿verdad? No se trata aquí solamente de iniciar y digamos, tomarse la foto y decir, tenemos un acuerdo de asociación con la Unión Europea, qué interesante, ¿verdad? Sino que esto tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones comerciales, tiene implicaciones que tienen que ver con la política exterior, tienen una serie de implicaciones, compromisos y responsabilidades. Ya creo que hoy en la tarde, Rubén, yo creo que nos va a dar una idea un poquito más al detalle también, al menos en el tema comercial, todas las preparaciones, en el tema económico, todas las preparaciones que tiene que tener el país para poder salir adelante en no solo la ratificación, sino lo más importante es la implementación del acuerdo, porque si se suscribió, si se está ratificando, es porque tiene beneficios para Guatemala y para Centroamérica. Al tenor de esto, obviamente, tendremos que estar preparados para aprovecharlo, porque no resulta que, bueno, otros serán los que se aprovechan y empiezan a gozar de esas prerrogativas que da el acuerdo de asociación. En materia, digamos, del diálogo político, si bien es cierto, digamos, en el sistema generalizado de preferencias, pues había igual condicionamientos en materia de derechos humanos, en materia de derechos laborales, en materia de cuestión ambiental. Posteriormente, cuando les decía el SG Plus, con el tema de la contribución en el ataque a las drogas, etcétera, etcétera, pues también contiene elementos, pero son, digamos, aspectos, ya no son unilaterales, sino son compromisos, ni siquiera de gobierno, son compromisos de Estado, de cada uno de los estados centroamericanos y europeos entre sí, ¿ok? En materia de derechos humanos, en materia de derechos de los pueblos indígenas, en materia de migración. Y en el tema de migración, yo más le miraría ventajas que otra cosa, porque el tema de derechos humanos, pues obviamente es presión para nosotros, para la vigencia y el respeto a los derechos humanos. En el tema de los derechos de los pueblos indígenas, pues igual, ¿verdad? O sea, hay cierta presión para que el país cumpla con ciertas condiciones en materia de reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas. En migración hay que hacer el análisis ahí bastante profundo. Yo creo que el esquema de migración de Europa es distinto al esquema de migración de Estados Unidos. Yo creo que aquí hay posibilidades para que nosotros a través de este análisis podamos ayudar a nuestros connacionales que están en Europa para que gocen de ciertos beneficios que probablemente por desconocimiento en este momento no están gozando. Aparte de eso,
También se están poniendo rígidas las cuestiones en la Unión Europea, ¿verdad?, en materia de inmigración. Entonces habría que conocer un poquito a profundidad esto para poder hacer valer, en este caso, el acuerdo de asociación. El tema de derechos ambientales, derechos laborales, no voy a hacer hincapié, solo los enumero porque mi compañero Montes va a platicar con ustedes sobre este tema. Lucha contra las drogas, lucha contra la corrupción, el tema de la Corte Penal Internacional. Bueno, ya parece que Guatemala iba bastante avanzado, no va a, digamos, tener mayores problemas, pero hay implicaciones, obviamente, sobre este tema en particular. Y es otro que yo lo veo como una ventaja también. Hay la posibilidad, ahí se reconoce, no solo, digamos, se reconoce, sino que está dentro del texto del acuerdo de asociación, el establecimiento de un mecanismo común económico y financiero, un grupo de trabajo birregional. O sea, se puede institucionalizar. Entonces, de la parte centroamericana, obviamente habría que estar listo para empezar a abordar el tema económico y financiero. Yo lo veo eso más como una potencialidad, porque aquí obviamente hay compromisos, hay derechos, hay posibilidades que yo creo que hay que explorar un poquito más a profundidad. En el tema de cooperación, hay un aumento de la eficacia de la cooperación. Aquí la Unión Europea dice, bueno, nosotros hemos tenido o hemos expuesto a través de papers cuál es la estrategia de cooperación de la Unión Europea. Les mencionaba la estrategia 2002-2006, donde vierte los recursos de la Unión Europea, tanto a nivel regional como binacional. Está el tema, la otra estrategia que aún tenemos vigente, que es al 2013, ¿ya? Y bueno, se acabaron las estrategias, pues, porque ahora ya no hay estrategias, ahorita lo que hay es un acuerdo de asociación, es una cosa ya no unilateral, porque venía la Unión Europea y decía, miren, estas son mis políticas, estos son los temas en los que yo puedo aportar. Ahora no, hay una posibilidad entonces, ¿ya?, de poder entonces trabajar en el tema del grupo birregional, en el tema económico y financiero, y en este tema también es importante. Entonces se está buscando la eficacia de la cooperación, y ahí igualmente le vamos a hablar el día miércoles, creo que nos toca, ¿verdad? El día miércoles sobre el proceso de alineación, armonización y apropiación de la cooperación internacional. ¿Quiénes están en cooperación internacional aquí? Usted se lo sabe todo, ¿verdad? Entonces usted nos va a ayudar el día miércoles, viene bien preparada, va a venir, ¿verdad? Escuché que habían dicho que estaban full time, metidos todos aquí, 100%, entonces yo medio manejo la cosa. Usted me va a decir exactamente cuáles son las últimas condiciones o los últimos avances en esta materia. Me va a ayudar usted, yo estaba preocupado. Muy bien. Facilitarán el financiamiento privado y la inversión vía el Banco Europeo de Inversiones, es otro elemento también importante, ¿no? Yo más veo aquí potencialidades. El establecimiento de programas de cooperación temáticos, incluso por medio de visitas específicas, podemos llamar a un grupo, ya no solo van a venir ellos, ya con sus expertos a identificar cuáles son las probables áreas de cooperación, sino que ya lo podemos llamar nosotros. Mire, fíjese que a mí me interesa, o a nosotros nos interesa mucho el tema de ataque a la pobreza, y entonces queremos que nos den una asistencia técnica en esa materia y conjuntamente podamos definir la cooperación para que vaya vertida para ese tema. Podrá reunir al comité de asociación. Más adelante vamos a ver cómo está organizado las instancias que van a manejar el acuerdo de asociación. Entonces aquí en una facultad podrá reunir al comité de asociación para tomar ciertas decisiones. Aplicación efectiva de los derechos humanos, buena gobernanza, garantizar la separación de poderes, prevención y solución de conflictos. Cuando tengamos conflictos, bueno, ¿cuántos conflictos? ¿Quién maneja el tema de límites y aguas internacionales aquí? ¿Hay alguien de límites? No, ahí está, límites. Muy bien, perfecto. Entonces ahí también hay una posibilidad para que entonces en el contexto del acuerdo de asociación podamos nosotros tener asistencia para ver cómo están los problemas limítrofes, tal vez no el caso de Belice porque es muy particular para Guatemala, pero sí, por ejemplo, el tema de
del río Lempa y el conflicto que podría suscitarse entre Guatemala y El Salvador, pues empezar a verlo ya desde ahora. Entonces hay una posibilidad, ellos tienen instancias que ven sobre digamos, la unión de las regiones en Europa. Yo creo que podrían perfectamente apoyarnos también sobre estos temas. Medio ambiente y desastres naturales, cambio climático. Bueno, Guatemala, si mal no estoy, y ustedes me corrigen, creo que será el segundo o el primero a nivel mundial. Vulnerable, altamente vulnerable. Entonces yo creo que aquí, en lugar de entrarle a ver cómo al final de cuentas pedimos ayuda para que nos resuelvan los problemas, cuando vino el Ágata, cuando vinieron todos estos, el STAN, todos estos, bueno, ahora hay posibilidades incluso de prevenir, hay ahí toda una posibilidad de definir una buena estrategia y una buena institucionalidad para conjuntamente definir una política que tenga que ver con la prevención de desastres y no solo la atención de los desastres. Cooperación sobre desarrollo económico y comercial. Ese es otro tema importante, porque incluso, miren, ese tema económico es complejísimo y por eso yo nunca me meto a ese, ¿verdad? Es realmente complejo todo lo que tenemos que hacer en materia comercial para poder realmente aprovechar este esquema, cumplir con el tema de la Unión Aduanera, que nos va a hablar igualmente Rubén en la tarde. Hay elementos realmente importantes, pero aquí lo que vemos en el pilar de cooperación, entonces, es toda la voluntad, todo ese apoyo que hay de la Unión Europea y ese marco que existe ya en la interrelación birregional para poder apoyarnos en asistencia técnica en materia de obstáculos técnicos al comercio, inocuidad de alimentos, medidas sanitarias y fitosanitarias, en materia de productos orgánicos y artesanales, energías renovables, en el ámbito de la integración regional igualmente, ¿verdad? Tenemos problemas, no problemas, sino que tenemos desafíos. Ellos nos pueden también pues apoyar transmitiéndonos sus experiencias. Cooperación científica y tecnológica. Ok. Y estas son las instancias para la aplicación del acuerdo de asociación, donde tenemos que estar obviamente listos para poder conformarlas, ¿verdad? Bueno, el Consejo de Asociación, jefes de Estado y de Gobierno y ministros, ese es, digamos, el de más alta jerarquía. Yo creo que tú también tienes alguna información sobre esto, ¿verdad, Rubén? Si hay algo que agregar aquí, me ayudas. Esto fue lo que yo conozco en este momento. El Comité de Asociación, es a nivel de funcionarios. Subcomité de Asociación, ejemplo, un subcomité de propiedad intelectual, un subcomité que hable del tema de los obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, un subcomité de cooperación, el comité de asociación parlamentaria, ¿ya? Igual los parlamentos aquí van a jugar un rol importante. Nosotros que a veces pensamos que el Parlamento Centroamericano pues no hace mayor cosa o no hace nada, pues de repente que aquí tiene una muy buena posibilidad para que conjuntamente con el Parlamento Europeo pueda contribuir a la vigencia, incluso a la preparación de cierta legislación que venga a fortalecer el proceso de integración centroamericano y la relación birregional. El comité consultivo, bueno, ahí sí lamentablemente no va a estar Costa Rica, ¿verdad? ¿Quién más no va a estar ahí? Bueno, creo que solo Costa Rica no va a estar, pero bueno, lo lamento. El comité consultivo conjunto, esa es una instancia bien interesante y ahí fue un trabajo fuerte que realizó la sociedad civil debidamente organizada de Centroamérica, el comité consultivo del Sistema de Integración Centroamericana y todos los capítulos, capítulo Guatemala, capítulo Costa Rica, etcétera, etcétera, hicieron una labor extraordinaria en este proceso de negociación del acuerdo de asociación. Tanto es así que ellos tienen un comité consultivo conjunto que va a empezar a evaluar y va a monitorear la vigencia y la aplicación del acuerdo de asociación, reuniones de la sociedad civil y coordinadores de la parte cuarta del acuerdo, que si mal no estoy es el tema de anexos, ¿verdad, Rubén?
Ok, aquí solo para finalizar, bueno, las rondas de negociación del acuerdo de asociación que se dieron, para tener, como estas son presentaciones que les quedan a ustedes, pues yo creo que lo que traté de hacer con esta recopilación fue que lo tuvieran a la mano, para entonces cualquier consulta, pues obviamente tienen ustedes como el planteamiento global de los antecedentes y de los contenidos más importantes del acuerdo de asociación. Lo iniciaron en San José y terminaron en la ronda de cierre en Madrid, España. Bueno, sin más, pues quisiera agradecer, no sé cómo estoy con el tiempo, René, yo creo que estamos bien, ¿no? Justo, creo yo. Entonces, pues quisiera agradecerles a todos ustedes su participación. Bueno, tenemos una tarea para mañana, para pasado mañana tenemos ahí el apoyo de nuestra amiga que nos va a echar ahí la pala y va a discutir bastante con nosotros y pues que nos sentamos en confianza para poder platicar sobre estos temas. Estos temas no los manejamos nosotros al 100%, pero lo que queremos es aprender conjuntamente con ustedes. No sé si hay alguna pregunta antes de ceder o pasar al coffee break, creo yo que es lo que tocaría en este momento. No sé si hay alguna pregunta, alguna recomendación, algo, ¿no? Bueno, entonces, perdón, por favor, ingeniero. Bien, lo que entendí es que del acuerdo de asociación actualmente lo que ya está vigente es el pilar comercial, ¿no? Correcto. Y el pilar de diálogo político y de cooperación es el que está pasando por ratificación en los parlamentos de cada uno de los estados miembros de la Unión Europea. Así es. Igual acá también. Exacto. Ok. En Centroamérica están ya todos los estados, ¿tienen ratificado todo, los 3 pilares? No, pero ahí le doy la palabra al experto en ratificación. No, para nada, gracias. Buenos días, ya nos veremos en unos minutos ahí para platicar de los otros temas, pero aprovechando la pregunta, efectivamente hay que separar con suficiente claridad los 3 pilares del acuerdo. El pilar político, el pilar de cooperación y comercial. En la parte comercial, Guatemala desafortunadamente no ha puesto en vigencia todavía el acuerdo en la parte comercial y ya les explicaré en su momento las razones de esta situación. En el caso de Centroamérica, Costa Rica y El Salvador son los 2 países que ya cumplieron con todos los requisitos de procedimientos internos jurídicos y a partir del 1 de octubre tienen ya en vigencia el acuerdo para sus respectivos países, Costa Rica y El Salvador. En el caso de Honduras, Nicaragua y Panamá, tienen una aprobación inicial del 1 de agosto, pero falta todavía cumplir con algunos procedimientos internos. De tal manera que en realidad los únicos 2 países que en este momento estarían iniciando, digamos, la parte comercial es Costa Rica y El Salvador. Del lado de la Unión Europea, pues ya está ratificado, digamos, por parte del Parlamento lo que es el componente o el pilar comercial para los países que vayan ingresando en la vigencia conforme vayan cumpliendo los requisitos. Ya la situación, digamos, de Guatemala, digamos que se vuelve compleja porque estamos a poco tiempo que el Sistema General de Preferencias termine su vigencia de este año. Y entonces eso implica que los exportadores actuales a la Unión Europea se podrían eventualmente quedar sin un tratamiento preferencial si no se da la vigencia del acuerdo en la parte comercial antes del 31 de diciembre y si Guatemala no logra renovar por lo menos, yo diría, un año más las preferencias que tiene ya acordadas en el SGP Plus. Entonces, en este momento la situación es así, verá, un poco tensa porque el sector exportador está presionando para tener ya un acuerdo, digamos, de referencia y poder continuar, digamos, con el marco de las exportaciones. Y por supuesto el ideal es que entre más pronto posible Guatemala pueda empezar a aprovechar los beneficios del acuerdo de asociación. ¿Verdad? Entonces esa es, digamos así muy resumidamente, la situación del tema comercial que ya en su momento vamos a ver un poquito más en detalle, ¿verdad? Así que no sé si estará bien la información, si no pues ahí lo veremos adelante. Gracias.
Ya vieron que les dije, yo buceo a 15 metros de profundidad y a Rubén a los 50. Muchas gracias, nos vemos después del coffee break, ¿entiendes? Sí, claro que sí. Son 15 minutos de coffee break y bueno, los esperamos que sean realmente 15 minutos, por favor, ¿de acuerdo? Para que podamos continuar con el programa. Gracias.